Shalom, mis amados, esta es la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. Bien, tengan buena noche. Hoy la palabra lleva por nombre vientos de doctrina. Vientos de doctrina. Entonces les venía contando, y se nos estaba olvidando como hacer la grabación, que en la palabra pues encontramos muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo, y lo voy a contar tal cual ustedes me lo han escuchado, si uno no he conocido una mentira más grande que el mentiroso siempre le está agregando una mentira más a su mentira. Pero ustedes esto me lo van a conocer porque es lo que siempre he contado. O sea, yo creo que es una de las cosas que tiene como la criminalística de saber y preguntar y contrapreguntar a alguien cuando está haciendo una investigación, a ver dónde se contradice. Y ahí es donde uno también está mirando y observando la realidad. Cuando estuve en Israel, resulta de que yo viví primero inicialmente en Tel Aviv, cerca a un gran hostal, sí, era una residencia que estaba dirigida a los atletas que murieron el 11 de septiembre, en el septiembre, que es el septiembre negro, que se pasó en Múnich, ustedes saben que fueron sacrificados varios. Entonces yo viví, primero estuve ahí, y luego viví cerca de allí, pasé de ahí, de esa parte, y pasé, digo yo cerca, por ahí hasta unas 10 cuadras, y allá donde llegué, entonces había un hebreo allí que era el que estaba arrendando en el hostal, nos estaba arrendando pues las habitaciones y todo. Y entonces la experiencia mía fue que yo resulta de que en esa época yo llevaba mi Reina Valera y mis cosas y tal. Entonces el anciano que vivía ahí, un anciano pues muy querido, el hombre, creo que ya no debe estar en este mundo, me decía, resulta que me decía, yo hablo ladino. Yo les he contado a ustedes, el ladino es una lengua, una de las lenguas hebreas que ya han disminuido, una de las lenguas árabes más bien, es que él hablaba ladino, y el ladino es una lengua de la cual salió el castellano, que llegó luego, en el Imperio Otomano llegó ustedes saben que llegaron hasta España. Entonces, pero el ladino es muy parecido al español, tiene palabras muy parecidas. Usted habla con una persona en ladino y él, es como a veces entenderle a uno un portugués o a un italiano, o sea, porque todos son como idiomas románticos, ¿cierto? Son lenguas románticas. Entonces él me dio la Biblia y yo con mi Reina Valera. Yo era el líder, iba por allá a Tierra Santa. Y entonces, bueno, primero que todo, ¿por qué fui allá? Porque quería conocer. Quería conocer y dije, yo quiero conocer, pero también quiero, entonces yo trabajaba y conocía, o sea, para que me rindiera la platica, ¿cierto? Yo voy a trabajar, pero al mismo tiempo voy y conozco, entonces uno va y trabaja una semana y con lo que gana una semana, va y conoce. Y después se ubica en otra parte y trabaja en un restaurante, en una fábrica, lo que quiera. Bueno, en esa época era así, no sé cómo será. Les estoy hablando año 1990, 1991, ayer. Entonces, 1990 y 1991. Sí. Buena cosa, ¿cierto? Bueno, entonces sucede que estando allá, me dice el hombre que él habla ladino, me dice, podemos hablar, y quiero practicar el español, me preguntó de dónde era, bueno, etc. Entonces me dijo, una de las cosas que me dijo, ¿tú crees en Dios? Yo, claro, pues imagínate, me ponen a mí ese tema. Y dije, claro, yo creo en Dios, claro. Dijo, sí, ¿cuál es tu Dios? Y dije, pues Dios, me dijo. Porque dioses hay muchos. Los budistas tienen dioses, los sintoístas tienen dioses, y cuando tú estás diciendo Dios, estás hablando a Deus, que es el dios Zeus de los griegos. Entonces, ¿cuál es tu Dios? A mí se me llenó la boca. Dije, pues Jehová. Me dijo, ese no es el nombre de él. ¿Cómo así? Dijo, no. Entonces empezó él a enseñarme y empecé a pocarme. Esa es una latinización del nombre verdadero que él le dio a Moshe. Él le habló en lengua hebrea y le dijo, yo soy Yod Hei Vav Hei, Yahvé, ese es mi nombre para siempre. Y empezó a enseñarme que, claro, y yo les he explicado eso a ustedes, como Elohá se dice en el hebreo también para decir el eterno, entonces resulta de que en el hebreo no hay jotas,
no la Y. Entonces colocaron y quedó primero como Jehová. Luego los griegos lo pasaron a Jehová. Y a nosotros llegó latinizado completamente, pero ese no es el nombre del Eterno. Y la palabra dice que estamos haciendo afrenta a su nombre, porque esos son nombres que no son los que Él nos dio. Ah, pero es que estamos en Colombia y hablamos español. Los nombres no tienen traducción. Tienen significación, sí, pero traducción no. Ah, ¿cómo así? Entonces empecé a... Claro, eso me despertó a mí. Y me dijo, es más, él sin ser... Él no era mesiánico, era hebreo. Y es judío. Y me decía, es como el nombre de Yeshua, me dijo. ¿Quién? El que ustedes le dicen Jesús. Eso es un nombre griego. El nombre es Yeshua, que quiere decir salvación. Porque usted escribe Yod Hei Vav Hei, Yahweh, y está contenido el nombre de Yeshua, el Hijo. YHWH. Y yo, ay, ¿cómo así? Claro, a mí eso me disparó. Y empecé a entender muchas cosas. Entonces ya entendí por qué el Adón, nuestro Señor, el Adón, nuestro Dios, me había llevado allá cuando me resulta con esa perna. ¿Cómo le discutía a ese hombre eso? Cuando me estaba mostrando una realidad, ¿cómo le discutía? Con la Reina Valera, y yo viendo que la Reina Valera ya después investiga uno y tiene más de ¿cuántos? De 30 y pico de mil de errores de traducción, la Reina Valera. Hay que cogerla directamente del hebreo, y hay, sí, del hebreo que está en la Torá, porque usted ve, por ejemplo, una traducción del hebreo, y todas las del hebreo son iguales. Allá no hay como nosotros que tenemos que la versión tal, que la nazarena, que no sé qué, no, es una sola, es la misma. Y ya del Nuevo Testamento, de la Brit Hadashah, una parte está en griego, pero otras no, otras vienen del hebreo. Nosotros nos dijeron que todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. No, eso no es cierto. Cuando usted investiga, se da cuenta usted, por ejemplo, que Juan escribió en hebreo, y Marcos escribió en hebreo, ¿sí? Usted empieza a mirar, Santiago escribió en hebreo. Entonces usted ve que únicamente, casi que el grueso es de las cartas de Pablo. Y usted entonces dice, ay, bueno, pero Pablo... Y Pablo era judío. Era judío, era de la tribu de Benjamín. Entonces empecé a comprender muchas cosas. Dije, venga, ¿cómo así? Y entonces empecé yo a mirar y empezando ya, decía yo, bueno, entonces me iba yo miraba de Génesis a Apocalipsis, llegaba a Apocalipsis y entendía lo de las 12 tribus, que ustedes saben que por qué los 12 apóstoles, porque cada uno, ¿cierto?, será la cabeza de representación de cada una de las tribus, y usted se pone a ver en el Apocalipsis y dice que entrarán a la Nueva Jerusalén. Cada tribu por cada puerta de cada tribu. Y yo me preguntaba, ole, pero la tribu aquí no está la tribu de los gentiles. Bueno, no hay una puerta que diga, los gentiles entran por acá, sino cada tribu entra por una puerta. Dicho por mí, no dicho por la palabra. Yo me empezaba a cuestionar muchas cosas. Para mí eso era algo muy nuevo. Entonces, claro, yo me pegué una cantidad yo me metía y cada vez encontraba más cosas, y lógicamente que yo preguntaba. ¿A quién tenía que preguntarle? A este hombre que tenía inicialmente ahí, porque no es lo mismo, les decía yo a alguien, no es lo mismo que un ruso escriba aquí sobre, un ejemplo aquí sobre el fundador de Armenia, que es que Tigreros, porque él lo va a escribir con una descripción rusa. Pero si no viene aquí, no conoce la cultura antioqueña, paisa, quindiana, colombiana, no va a escribir allá muy bonito, pero desde su concepción rusa. ¿Sí? Entonces, para entender a Yeshua y para entender los apóstoles y este libro que es hebreo, hay que ir hasta allá y hay que ir a una fuente hebrea. Que lo hacemos por misericordia, porque Él ha tenido con todos nosotros misericordia. Y ahí empieza uno a entender cosas como la salvación no es para todo el mundo. Digo, ¿cómo así? Eso, vean, mis hermanos, si una de las cosas que yo más peleé fue con eso. Pero ¿cómo así? Y ya luego empieza uno a ver Romanos, el capítulo 9, a entender por qué, toda la cuestión. Y ya usted empieza a esto, empieza usted a saberle distinto. Dice usted, uy, venga,
Yo recuerdo que alguna vez Cristian, que no está aquí, Cristian, el hijo de Villasita, decía, él era líder de una congregación, fue un líder principal de la congregación, era el ministerio, ¿cómo era? Misión Cosecha Internacional, era la mano derecha del pastor Luis Enrique Rodríguez, que en paz descanse. Y él me decía, pastor, le cuento que yo sí decía algo más tenía que haber. Yo decía algo más tenía que haber. Y Cristian conoce, es muy conocedor de la palabra. Y cada vez que yo iba allá y él estaba, él me decía, pastor, usted venía aquí, y yo ya le tenía aquí, rosario aquí. Digo, pero lo más especial era que sin yo decirle, usted me iba nombrando en el versículo tal cosa, pero lo que significa es esto. Se fue, y la doble fue como otra cosa. Digo, me quedé sin argumentos, pastor. Porque como esto ya se va más allá de la lógica y de la razón y del intelecto y todas las cosas, entonces la cosa se vuelve como tremenda. Entonces aquí tenemos... ¿ah? Me pasó en Colombia lo que usted le pasó en Israel. Sí. Yo le empiezo a decir, no. Entonces hay muchos que creen que nosotros somos judíos y que estamos judaizando, porque no han entendido que nosotros no somos judíos, somos de Efraín. Somos casa de Israel. Nuestros hermanos mayores están allá, que son de Judá, que son 12 tribus. Nosotros, el Adón nos ha adoptado bajo los vínculos del pacto eterno, para quien, pues esto lo estoy diciendo en razón también a los nuevitos, porque no han conocido y bajo los vínculos del pacto eterno yo entré a ser parte del pueblo de Israel, porque antes no lo era. La palabra gentil quiere decir apartado, fuera de Dios y sus pactos. Ya nosotros no somos gentiles. En alguna parte Pablo dice, antes eres gentiles. Por eso él empieza a explicar eso. Y entonces aquí empezamos a confundirnos con la gracia y a decir, no, pero es que ya estamos en gracia, ya Él lo dio todo para que no lo tengas tú que hacer, porque ya estamos salvos por gracia y ya. No, ya no es la ley. No. Y lo que tanto les he dicho, entonces no matarás, ya dejó de ser. No tendrás dioses ajenos delante, ya no, eso no. No adulterarás, eso ya no va. Ah, no, eso sí. No fornicarás, no adulterarás, no, eso sí. Entonces no me diga que la ley pasó. No me diga eso, porque eso es falso. Porque la gracia pende de la ley. Y si el Adón vino aquí, Él es el que nos otorga la gracia de perdonar esos pecados, porque pecado es toda violación a la ley, dice Primera de Juan. Esa es la descripción de pecado. Entonces, ¿qué es lo que va a perdonar Él, pues? ¿O qué sentido tiene que Jesús haya venido? ¿Cómo por qué? ¿O qué? Vamos entonces a la palabra, vamos allá, a Efesios, capítulo 2. Yo no sé, Padre Celestial, usted es el que está manejando esto hoy, yo estoy por cuenta suya hoy. Efesios, ¿cómo se llama? Vientos de doctrina. Pues así me puso la voz que me queda hoy. Ese es el nombre de una de las lecciones de doctrina, pero hoy es especial. Entonces dice, Efesios capítulo 2 y el 11. Dice, 2:11, desde ahí vamos a empezar. Dice, por tanto, estoy leyendo desde la versión Biblia textual. Ustedes tienen allá K2, tienen la Torá, incluso hasta los veo con Reina María, lo que sea, pero bueno, de todas maneras las interpretaciones vamos a ir. Dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, ojo vivo a eso, y hay un paréntesis ahí, que eso fue colocado, cuando hay un paréntesis porque alguien lo colocó ahí, un demás, dice, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. ¿Sí? Dice aquí, ven, aquí la, voy a voltear acá en la carne. Entonces dice el 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, o sea, no pertenecíamos al pueblo de Israel. Estábamos, está hablando de tiempo pasado, estábamos. Y en ninguna parte va usted a notar que dice que la salvación va a ser para la iglesia, no, es para el pueblo de Israel y lo voy a demostrar con la palabra. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin enojín en el mundo. O sea, no, los pactos no eran para nosotros, mis amados.
como todos los demás gentiles. Si usted le pregunta a un israelita, no hay sino dos personajes sobre la tierra. Los gentiles, que son los Goyim, y el pueblo de Israel. No existe más. Los Benei Adán y los Benei Adán. Y nosotros somos Benei Adán porque ya entramos en los vínculos del pacto. Eso lo dice la palabra. Bueno, seguimos. Dice, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Pero eso no quiere decir porque usted estaba lejos, no. Porque resulta de que en el año 722 antes del Mesías, los asirios invadieron la parte norte de Israel llevándose 10 tribus que nunca jamás volvieron a Israel y se dispersaron por el mundo. Eso era un propósito del Adón cuando él le dijo a Abraham que tus hijos serán como las estrellas del cielo o como la arena del mar, porque no tenía sino Isaac, que era el hijo de la promesa. Ese era su plan. Pero bueno, volviendo acá. Entonces, no era cualquiera. O sea, hay dos tipos de gentiles, que es el gentil pagano. Usted puede encontrar un gentil pagano, un budista, que no cree en Yeshua ni nada. Pero ahí está el gentil, que es hebreo, que no sabe que es hebreo, pero que él tiene ascendencia, sangre, es espiritualmente del Adón, y sabe que cuando escucha esta palabra, dice, oh, eso es para mí. Así como lo dice Juan 6:45 y 6:65, que dice que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado de él. Padre, punto. Entonces no es cualquiera, no es cualquiera. Bueno, y sigue allí diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Entre quiénes? Ambos es la casa de Israel y la casa de Judá. No como nos decía antes, que antes era que porque eran los árabes y los... No, eso no es así. Y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, dice en esta versión. Y hago un alto ahí, es el 15. Me va a tocar ser muy didáctico, mis amados. Es por lo siguiente, porque la gente dice, cuando no conoce la palabra, no es que ya no es por ley, es que no es por ley para que no sea, no es por obras de la ley para que no sea. Si ve el pastor que ahí dice que no es por obras de la ley, pero resulta que está confundiendo ley con obras de la ley. Son dos cosas totalmente diferentes. La una es la ley divina y las obras de la ley son todos los legalismos que hay en el Mishnah, en el Talmud y en todos esos otros libros de interpretación rabínica. Entonces, cuando usted le dice las obras de la ley, es puro legalismo que es diferente a la ley como Torah, como tal. Y hay 7 leyes diferentes, porque usted aquí, en una Reina Valera, no le dice a usted cuál es la ley del pecado y de la muerte, cuál es la ley de la vida, cuál es la ley... Hay una cantidad, después hablaremos de las 7 leyes que no aparecen ahí. Pero que usted al contemplarla en el hebreo, o en el griego desde el original, usted sí ve que hay un sentido de cada uno, totalmente diferente. Bueno, seguimos aquí. Estamos en el 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Está bueno esto, ¿cierto? Muy bueno. Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Dice. Y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, o sea, los que se habían ido de la casa de Israel, ¿cierto? Y a los que estaban cerca, o sea, a la tribu de Judá y Benjamín. Pues por medio de él, los unos y los otros, tendremos derecho a entrar por un mismo Ruach, por un mismo espíritu al Padre. Resulta de que en la casa de Judá, ustedes saben que después, 170 años luego, antes del Mesías, también el imperio babilonio se lo llevó cautivos para Babilonia, y allá es donde vemos otra Nehemías y a Esdras y todos los que se fueron. Y gracias a ellos se guardó la Torá. También tenemos que agradecer a nuestros hermanos mayores, pueblo judío, ¿qué pasó? 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, o sea, antes éramos extranjeros, para Dios eso, para el Eterno, estos son de por allá, no son de nuestro pueblo, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim. Tenemos claro ya eso, ¿cierto? Yo creo que vamos teniendo claridad. ¿Claro, Alex? ¿Sí? Bueno, entonces esto es bueno porque es que esto nos va abriendo los ojos un poquito. Y a los que estamos repasando, esto también es muy bueno.
Porque decimos, oh, qué bueno, claro, que nos vuelvan a hablar de estas cosas. Entonces resulta de que encontramos a un Pablo que es judío, que estuvo a los pies de Gamaliel, de la escuela de Hillel. Había más o menos unas 24 escuelas en Jerusalén en ese momento. Las dos más importantes, como muchos lo saben, son la de Hillel y Shammai. Hoy en día la de Hillel es la que está colocando cuando viene, cuando empieza el cabeza de mes, cuando empieza en el calendario hebreo. Bueno, todos ellos. Está Hillel y Shammai. Entonces sucede que él es de la tribu de Judá, es de Benjamín, Pablo. Pero Benjamín es absorbido por Judá prácticamente, que son los que están ahora allá. Muy bien. Y vemos a un hombre como Pablo, perseguidor, no como dice por ahí, de los cristianos, no, en esa época no usaba esa palabra. Y durante los primeros 300, casi 300 años de la era del Mesías, sus seguidores en el 99% de los casos eran judíos y hebreos, no eran de otros. Si usted conoce la historia y usted se mete a estudiar a Flavio Josefo y a todos esos grandes historiadores, se dan cuenta que en esa época los primeros que llamamos cristianos eran judíos y eran hebreos, no eran de por allá. Luego ya más adelante con Pablo ya empezó a llegar a Roma con los prosélitos y eso, pero ser prosélito es que querían pertenecer a la sinagoga, o sea, ellos estaban haciendo prosélitos porque querían ser hebreos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahí vamos aprendiendo, recordando un poquitico de cosas. Bien, sucede que la palabra del Adón, él nos enseña que, entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar a ser pueblo de Israel? Porque antes decíamos, no, la iglesia es la que va, el Señor la va a arrebatar, y el Señor tal cosa. Y usted tiene que entender que a quien va a arrebatar es a su pueblo escogido. Y aquí lo vamos entendiendo un poquito más. Oiga, pero pastor, ¿cómo así? Entonces, toda la gente, ustedes se acuerdan que hay una palabra, vamos al libro de Romanos, por favor. Yo no sé, estoy por cuenta tuya, Padre Celestial, tú verás cómo me manejas aquí. Tenía aquí una palabra, pero ya me la volteó toda, ¿qué voy a hacer? Ustedes la conocen, pero bien. Así es el Adón. Dice aquí el capítulo 9, y lo vamos a estar como... Sí, del 9. Entonces ya cuando tengan ahí me dice amén. ¿Sí? Amén. Muy bien, dice. Romanos, vamos desde el capítulo 1 para no descontextualizar, porque es que a veces nos cogen a nosotros y dicen, taquemos este de aquí, unémoslo con el hilo. No, lo que está escrito. Aquí vinimos para estudiar la Torá y la palabra del Eterno. Pero que no nos metan cuenticos desglosando cosas, sino todo parejo, que es lo que quiere decir. Romanos 9, desde el capítulo 1, y esto va a ser un poco larguito. Quienes lo conocen. Pero, chao, ¿cierto? No me he podido comer ese otro pan, mis amados. Pero... Dice así. Elección de Israel. Elección de Israel. Digo verdad en el Mesías, no miento. Está hablando Saulo de Tarso, Rab Saúl, que es su nombre en hebreo, ¿sí? El rabino Saúl, ¿sí? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, quiere decir. Que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón. O sea, él estaba atribulado, él siendo hebreo, porque no se escogió por allá ni a un musulmán, ni a un maometano, sino que escogió a un hombre israelita, ¿cierto? Porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, quienes son israelitas, escuche, de los cuales son, escuche lo que yo voy a decir, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. Eso es de ellos. Eso no es de cualquier pueblo por ahí, solo de ellos. Ahí no es, Pablo era un maestro de la Torá. De quienes son los patriarcas, ¿de quiénes? Del pueblo de Israel. Y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim, oiga, el cual es Adonai, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea que Yeshua es Adonai, es Yahvé, punto. Seguimos. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel.
Eso tiene que quedarnos claro. Ni porque la descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso fue lo que dijo el Adón. O sea, la descendencia de Elohim y de sus hijos viene de ahí, no viene de otros pueblos. Pero, no es que yo fui adoptado por mi padre Abraham. Sí, ¿quién le hizo eso? Ahora le digo qué hay que hacer para que sea adoptado como hijo de Abraham. Dice, es decir, bueno, es el 9. Porque la palabra, ahí vamos a ver, ¿no? El 8 dice, es decir, no son los hijos de la carne, 8, es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. ¿Los hijos de la qué? La promesa. De la promesa, va teniendo eso en cuenta, porque la palabra de la promesa es esta. Entonces viene un referente histórico, dice, de una promesa, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿A quién se lo dijo? Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac, nuestro padre. Él está enseñando, ¿cierto? Porque no habiendo aún nacido, y póngale cuidado a esto, porque no habiendo aún nacido, estaban ahí en el vientre de la mamita, ni habían hecho algo bueno o malo para que el propósito de Yahvé permaneciera conforme a la elección. O sea, permanece Él. Porque a veces podemos decir nosotros, pero ¿cómo así? No estoy de acuerdo. No, Él. No por obras, escuchen, no por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo les parece que en el vientre de la mamá estaba diciendo el Eterno, ya ven, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y no habían nacido? Que se hiciera bueno o malo. ¿Por qué? Porque fue su decisión. Porque Él le provocó y su decisión es soberana, punto. Así son las cosas con Él. Y dice el 14, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Adonai? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, esto es histórico, pues bíblicamente, tendré misericordia del que tendré misericordia, o sea, el que a mí me provoque, en términos nuestros, el que me dé la real, tendré misericordia, ¿cierto? Y me compadeceré del que me compadeceré. Hay personas que luchan con esto, pero ¿cómo así? Sí, el que a él le provoca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Entonces dice, pero ¿cómo el Señor perdonó en este? Y hoy en día el tipo es un pastor y no sé qué es. Vea, hermano, cállese la boquita, porque si fue decisión del Eterno, eso fue su decisión, no suya. No, es que no estoy de acuerdo, a pelear con él. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te levanté, sí, él colocó a Faraón para ese propósito. Mire, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, y su nombre es Yahvé. Yod Hei Bab Hei, ¿cierto? Así pues, del que quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Y vamos al remate aquí final, que me parece muy bonito. Me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con los necios? ¿Dirá acaso, aquí dice lo modelado, el que lo moldea, lo mismo que decir el vaso de barro, ¿cierto? Al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O no tiene potestad el alfarero, y escuchen bien ahí, o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un paso para honra y otro para deshonra, así como hace uno para honra, hace otro para deshonra. Y usted dice, ¿cómo así? De la misma masa. Y entonces, si Elohim, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, o sea, ella lo tenía preparaditos para destrucción. Eso está en Daniel también. Los tenía preparados. Él prepara vasos de ira y vasos para destrucción. ¿Por qué? Pregúntelo a él, yo no sé por qué. Dice, el 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Sabe por qué? Por lo que le estoy diciendo, porque ya se habían mezclado, pero los traería. ¿Se acuerdan que hay una palabra que dice, no he sido llamado, sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Cuando usted entiende qué es la casa de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel son las que se dispersaron. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cierro el paréntesis, sigo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ¿se acuerda de Oseas? ¿Cierto? Allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Muy bien. Vemos nosotros que Él es hermoso. Entonces nosotros entendemos que nosotros no es que estamos aquí y saltamos de la iglesia P a la iglesia X y a la iglesia Y. No, ya no. Nosotros ya tenemos la identidad del reino, de que somos hijos del Elohim viviente, porque un día entramos en los vínculos del pacto. Entrar en los vínculos del pacto es entender la palabra del Eterno y saber que nosotros fuimos llamados como pueblo. Y el día en que tú entiendas esta palabra que está en Juan 10, dice así, Juan 10, el 7. Volvió pues a decirle Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo les dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Escuche, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que Yeshua es la puerta de las ovejas, y todos hasta la casa de Judá tendrán que entrar por la puerta de Yeshua. ¿Y cómo entras tú en los vínculos del pacto? Cuando tú vas a las aguas, cuando tú reconoces a Yeshua como tu Elohim, como Adonai mismo, suficiente Salvador, lo reconoces y vas a las aguas y tú dices, porque usted sabe que tenemos que nacer del agua, del Espíritu, dice la palabra, y cuando tú haces eso, entras en los vínculos del pacto y empiezas a guardar Torah. Y Torah no son solamente los primeros 5 libros, es de pasta a pasta. Porque no debería existir en la mitad esa palabrita que dice Nuevo Testamento o Nuevo... No, eso tendría que arrancarse. Porque ustedes saben que los pactos, desde el tiempo de Abraham, Noé, etcétera, etcétera, han sido los unos puestos por encima de los otros, no porque pasan, sino que son alimentados y son renovados. Cada pacto es renovado. Eso es como cuando usted tiene un librito de esos que le vendían a uno, que primero pasa aquí y está un arbolito, el tronquito, y pasa otra hoja como transparente y están las hojitas, entonces ya el arbolito se con hojitas, y pasa usted otras hojitas y ahí aparecen florecitas, y otra de las hojitas ya aparece con fruto y usted ya lo ve todo. Así son los pactos, así es el pacto de renovado. Cada vez viene y renueva el pacto. Y por eso lo que se conoce por ahí como Nuevo Testamento se llama Brit Hadashah, el pacto renovado, que lo encontramos desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Entonces nosotros empezamos a entender cositas tremendas. Les voy a poner un referente. Por ejemplo, ustedes sabían que había una diferencia, muchos de ustedes sí lo saben, había una diferencia doctrinal entre Pedro y Pablo. Eran unos los que andaban con Pablo y otros los que andaban con Pedro. Y ustedes saben que estaba liderando, el de Pedro estaba liderando era Jacobo, que lo llamaban en griego ¿cómo? Santiago. Se llamaba Tiago y le decían Santiago, pero el nombre de él era Jacobo en el hebreo. Bueno, entonces ¿qué sucede? Vamos allí al libro de Gálatas. Si no alcanza a ver el tiempo. Gálatas. Son 24 horas de Shabbat, mi hermana. Amén, 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 amén. Bueno, está como bueno. Entonces, a ti el Adón y a mí nos escogió desde antes, según Efesios 1, 3 al 5. ¿Desde cuándo fue que nos escogió Él? Desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para salvación y vida eterna. O sea que nosotros venimos aquí contramarcados. Y no nosotros a Él. Y no nosotros a Él. No es el cuento de porque Él dice en la palabra en Juan 15, 16 que yo os escogí a vosotros, mas vosotros no me escogiste a mí. O sea que esa escogencia fue soberana de Él. El día que usted dijo, Señor, te reconozco como mi Salvador, ¿qué fue usted? No, eso fue movido por su Santo Espíritu en nosotros, estamos sellados ya.
Usted lo único que estaba ahí era ratificando el pacto. Dice el Señor, pero es que yo hice A, B, C y fui esto. No me importa. Yo te diseñé para mí. Así lo hice con David, así lo hice con Noé, así lo hice con todos. ¿Cierto? Sin mancha y sin arruga. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Y vamos desde el verso 15. Pero Gálatas, ¿qué? 1 a 15. Se acabó la primera oración, seguimos, vamos para el Gálatas 1:15. 1 a 15. Es que la tengo aquí, mírala. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, dice. Dice así. Pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre, está hablando del Adón, separó a quien, a Pablo, que fue el perseguidor, en la quejilá, ¿cierto? Y hago un paréntesis, él estaba persiguiendo a la iglesia en el sano convencimiento de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él fue levantado a los pies de Gamaliel, y él conocía la Torá, dice que era uno de los discípulos, mejores discípulos que había en ese entonces. Hay comentarios que en algunos libros históricos que dicen que él se conocía de pasta a pasta, letra por letra la Torá. Usted sabe que al comienzo de la Torá no había lo que llamamos Nuevo Testamento, porque en la época de los apóstoles apenas, el primer libro se vino a escribir como en el año 90, o sea, se tenía que predicar era con la Torá y la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento. Bueno, pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, Él no va a preguntarle a nadie. No, ¿cierto? Dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, que me retiré, dice, antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. O sea, no fueron de ellos, de los apóstoles, no la agarró, ¿no? Ustedes saben que él tenía otra gallada que era Bernabé, quiere decir todo, dice. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, o sea, a Pedro, o a Kefá, dicen otras versiones, y permanecí con él 15 días. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para escuchar ese padre hablando, ¿cierto? Conocimiento de la Torá viva, ¿cierto? Y dice, y no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo. ¿A quién vio? A Santiago, ¿cierto? El hermano del Señor. O sea, ustedes saben que Yeshua, Jesús, pues, tenía hermanos. La palabra lo dice. Lo que pasa es que en la iglesia nos enseñaron de que, ay, no podemos hermanos, no, la Virgen María, no, olvídese. La historia es otra cosa, dice otra cosa muy distinta. Entonces estaba el cierto hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Elohim que no miento, dice. Después de ir a regiones de Siria y de Cilicia, y era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en el Mesías, solo oían, aquel que en un tiempo perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Bueno, después, dice el capítulo 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, o sea, eso sí es de la gallada, ¿cierto? Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado, y los de reputación, para cerciorarme de que no corría y había corrido en vano, y así ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, dice, no fue obligado a ser circuncidado, así lo dice en la Torá, ¿cierto? Y a pesar de los falsos hermanos introducidos secretamente, o sea, ellos cogieron hermanos y se los metieron dentro de la congregación de Pablo para ver qué era lo que estaba diciendo. Es como muchos venir aquí, de nuestros hermanos cristianos tradicionales, y venir aquí a fiscalizar lo que están diciendo, ¿cierto? Dice, quienes se infiltraron, escuchen, para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua el Mesías, a fin de someternos a esclavitud. La esclavitud es el Talmud, la Mishnah y todo lo que son las ordenanzas, legalismos y eso, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero los que parecían ser algo, lo que eran no me importa, o sea, los que ¿no? parecían ser algo, como Pedro, Santiago, todo eso. No me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Pablo era, a mí ni Pedrito, ni Juan, ni ellos.
Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro en el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Bueno, dice el 10, no solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé a hacer. Muy bien. Pero tenemos aquí un punto 11 que me parece vital. Dice, y aquí podemos entender claramente que sí había un sesgo doctrinal entre ellos dos. Por eso estos vientos de doctrina tienen que ser algo muy claro para nosotros. Por eso nuestra doctrina no es igual a otras doctrinas. Aquellos que están diciendo, no, pero es que eso es lo mismo de las iglesias. Nosotros tenemos un punto doctrinal por la investigación de que nos hace ver la diferencia. El Señor es como si colocara colirio en nuestros ojos para ver. Dice allí el 11, pero cuando Cefas fue a Antioquía, o sea, Kefá, ¿cierto? O sea, Pedro, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo está condenando a Pedro. No van a creer que la cosa era, y Pablo era, y dice, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaban teniendo temor de los de la circuncisión. Y en ese momento está hablando de los judíos, que había dos fracciones, los que se quedaron en Jerusalén eran todos judíos, pero Pablo fue a las naciones, Pablo el Adón lo mandó a las naciones, y dice, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, en otras versiones dicen su hipocresía, los llama hipócritas, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, él les está diciendo a la fracción de los seguidores de Yeshua, a los apóstoles, partid hipócritas. Y el 14 le dice, pero cuando yo vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Cefas, o sea a Pedro, delante de todos, o sea, no se lo mando a decir con nadie, papito, si tú siendo judío vienes como gentil y no como judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Vemos un sesgo grande ahí. Aunque los dos hombres eran del Adón, los unos permanecieron con Judá, allá, nunca salieron. Por eso nosotros somos muy paulinos, porque Pablo llegó a eso. Sin embargo, encontramos dos referentes impresionantes. En la segunda carta de Pedro, no sé si lo estoy cansando mucho, pero bueno, dice el capítulo 3 de segunda de Pedro, desde el versículo 15. Estamos hablando de doctrina, 15. Segunda de Pedro 3:15, dice, y considerar la paciencia de nuestro Adón como salvación, o sea, del Eterno, ¿cierto? Como también nuestro amado hermano Pablo, os escribió según la sabiduría que le fue dada. Mire lo que está reconociendo Pedro. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay cosas difíciles de entender, que los insensatos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, no lo entendía, porque para comprender a Pablo hay que tener una mente hebrea. Nosotros fácilmente decimos, no, pero es que Pablo habló en contra de la ley. No, cuando usted se mete en el contexto, usted se da cuenta que no es así. O usted que me pregunta, por ejemplo, a Romanos 8:1, vamos a ver un momentico. Pues esto es como un regalito ahí. Perdón, el 7:7. No, también el otro, pero vamos a ver primero el 7:7. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. O sea, ley es Torah, ¿cierto? Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin ley el pecado
está muerto. ¿Sí? Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero ahora cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. O sea, ya me está diciendo, no puedes hacer esto, porque Él quiere que permanezcamos cados, santos. Ese es su propósito. Sí. Ajá. Sí, entonces, hoy en día, nosotros no podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, mis amados. No, es que eso es lo mismo, yo voy a la asamblea, yo voy allá a la presidencia. Lo bendigo, amado velador, no estoy criticando ni nada. Pero cuando usted ya empieza a meterse en aguas más profundas, porque hay unos que dicen, no, yo hasta aquí, ya no, mano, no me quiero meter más allá. Usted quiere navegar aguas más profundas, usted tiene que meterse. Porque ¿qué es lo que Él quiere Él? Él dice en su palabra, dice, no seas conocimiento quiero, y no sacrificio. Porque mi pueblo también perece porque le faltó Conocimiento. Entonces aquí tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Es una ordenanza de Él. Eso es lo que Él quiere. Cuando usted y yo nos metemos en esas aguas profundas, decimos, verdaderamente estaba yo equivocado. Conoceréis la verdad. Y ella os hará libres. Entonces tenemos allí en Efesios 4:14. Ya casi terminamos, mis hermanos. Efesios 4:14. Dice, incluso desde el 13 también está diciendo, ¿cierto? Bueno, pero el 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombre que emplean con maestría las artimañas del error. Por eso es que no podemos nosotros, que es que vinieron aquí los hermanitos de no sé qué, no, ahora pienso distinto, yo estoy como que tienes razón. Métase, ¿y sabe qué? No se deje descontextualizar. Diga, sí, pero léame qué dice antes y qué dice después de esos mismos pasos, de esos mismos versículos que están en ese capítulo. Porque hay muchos que cogen de acá, cogen otro poquito de acá y te afirman una doctrina. La Torah es una y es muy linda. Vamos a 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu, o sea el Ruach, dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, ¿cierto? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cogen una doctrina y pueden nombrar a Yeshua, le pueden decir como quiera y te tuercen una doctrina, porque trabajan para sus propios vientres. Usted ve allá los super ungidos, el pastor no sé qué, que viene de no sé dónde, no, que están trabajando es por sus vientres, pero no están trabajando realmente, porque esas ovejas que el Adón le puso ahí, realmente conozcan su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice el 2 y el 3, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Y la verdad es la Torah. En la versión dice la Torah, que han conocido verdaderamente la Torah. Entonces, no son los oidores de la Torah los que van a ser salvos, sino los hacedores. O sea, aquí todo el mundo le da, sí, Jesús, sí, Cristo, bla, y eso se reúnen así. Sí, podrán decir, pero ¿quiénes de esos están siendo hacedores de la Torah? Ya tenemos un Cristo. Tenemos un Cristo por aquí también. Entonces es eso, mis amados, es eso. No todo el que diga adorador, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en Chamaín, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que es la Torah. Él nos dio mandamientos, principios y ordenanzas. ¿Y cuál es esa situación de nosotros cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y sus principios? Porque hay muchos que me dicen, oiga, vea, y es que usted, porque diga que vienen las fiestas, ¿no? Ay, no, pero es que ustedes están llevando lo que llevan los judíos. ¿Judíos? Sí, es que ellos, es que el Yom Kippur y que
Entero, ay, eso todos los de los judíos. Le digo yo, sí, camine porque no nos vamos a ir Levíticos 23 para que usted me diga si eso es de los judíos nomás. En su Biblia. En su Biblia, sí, en su Biblia. Y les digo yo, Levíticos 23, y empieza a decir así. Habló Yahvé a Moisés diciendo, y habla a los hijos de Israel. ¿Le dijo a los judíos o a los hijos de Israel? Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, o sea, no las de los judíos, es de él, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, y estos son mis tiempos señalados. Si usted los pone a ver, y además los dejó como mandamiento perpetuo, que no cambia. Y hasta Yeshua, Pablo y los apóstoles, que ustedes lo podrán encontrar en Hechos de los Apóstoles, los guardaron. Pero la iglesia se inventó de que como ya él lo hizo, Yeshua lo hizo, ya no lo tenemos que hacer. ¡Ah, qué maravilla! No, ya no estamos bajo la ley en gracia. ¡Ah, párese en la cabeza! Esa es una de las acechanzas de Hasatán para que sus hijos se pierdan. Eso es uno de los peligros hoy en día, para que sus hijos se pierdan. Así es que nosotros tenemos que pararnos firmes. Por eso nosotros somos tan perseguidos, ya nuestros. Hablan es otra cosa ahí toda rara, no. Aquí es con la palabra. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con dos aquí para que no se nos alargue mucho la cosa. Hebreos 13:9, ya vi que le gustó, mi hermano. Hebreos, estaba que se hablaba, mi hermano. Hebreos 13:9, muy bien, muy bien. Hebreos 13:9. 13:9. Dice, y con esta sellamos la palabra de hoy. No seáis llevado por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con régimen de alimentos del que no sacaron ningún provecho, que los observamos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos, bueno, ya empieza a hablar de los animales, etcétera, etcétera. Perdón, era Hebreos 6:1. Algo nos estaba hablando de eso, pero luego estaremos hablando de eso también. Dice 6:1, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Elohim, de la doctrina de bautizos, que era lo que se hacía Tevilá en esa época, ¿sí?, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si lo permite Elohim, dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial, llegaron a ser partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del mundo venidero, y recayeron otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Elohim, habiendo expuesto a ignominia pública. Entonces, mis amados, tenemos que estar muy paraditos, muy firmes en la Dabar, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Y dice incluso en 1 de Timoteo 6:3, esta es dura, pero la dice él, no la digo yo. Dice 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, dice, está 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, escuche, y no se amolda a las sanas palabras, las que Yeshua el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Cosa tremenda, ¿cierto? Cosa tremenda. Entonces, mis amados, por eso Rab Saúl, antes de morir, dijo en Hechos 20:20,
Y con esta sí sello, mis amados. Con esta sí sello, mis amados, porque no me voy emocionando aquí y sigo toda la noche. Y... Hechos 20:20. Hechos 20, el 20, ¿listo? A ver, esta, quitemos, si ese es que donde, después de mi partida. Ah, el 29. Es el 29, ¿cierto? 2029. 20:29 dice. Yo sé, 20:29, Hechos 20:29. Yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Eso sucedió después y ha venido sucediendo por más de 2000 años. Y dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, que aún se iban a levantar dentro de ellos mismos hombres que iban a pervertir la palabra del Eterno. Y esos son los 2000 años de apostasía que hemos vivido, en el cual se le quitó al pueblo de Israel y se dijo, no, no, ya no son ellos, esto ya es de la iglesia, yo no es de ellos. Y resulta que alguna vez iba yo con mi hijo, y me lo puso ahí el lado para que yo lo llevara. Él estaba ingeniero de una obra por ahí en Barcelona. Me dijo, no, pero es que el Señor ya se buscó otro pueblo, porque es que como los judíos lo crucificaron, entonces se buscó uno, y ese pueblo ahora es la iglesia. Le dije yo, sí, hermano, vas allá le dije yo, vas para Romanos, vamos para Romanos 8. Romanos 8. ¿Ah? Dice aquí, espérate que estoy buscando el text, Romanos 8, espérate un pico desde él. Te digo cuál es. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida de Yeshua el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque no pudo hacer la ley para que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su hijo Yeshua. Bueno, no recuerdo en este momento, pero se los dejo de propósito. Dice es Romanos 11, ahora que recuerdo. Sí, Romanos 11 desde el 1, perdón mis hermanos, pero a veces uno la cabeza se le va a revolver. Dice, Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Yahvé a su pueblo? De ninguna manera. O sea, ese cuentico de que no, entonces ya se buscó otro pueblo, es mentira, falso. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahvé a su pueblo, que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías, cómo invoca a Yahvé contra Israel? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo sigan leyendo. Mis amados, pues vamos a orar al Eterno. Creo que Él nos ha traído hoy discernimiento de la palabra un poquito. Nos ha dado un shalom hoy y conocimiento un tantico así de la palabra del Eterno. Amén. Vamos a orar. Eso pasamos un poquitico, pero ese poquitico se lo debíamos a nuestros hermanos que lo demoramos en arrancar. Padre Celestial, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, te damos gracias, Padre Eterno, porque hoy nos abre los ojos del entendimiento. Y muy seguramente, amado Rey, hoy en nuestro corazón tú colocas una inquietud para seguir estudiando y comprendiendo tu Dabar, que es tan infinita como el universo. Entre más te conocemos a ti, más conocemos, más a profundidad y más preguntas surgen. Qué precioso es conocerte, qué precioso es saber tus verdades, amado Rey, que tú nos las revelas a nosotros, que somos tus hijos, inmerecedores de esta gracia. Te damos gloria y honra. Te pedimos, amado Rey, que sigas preparando nuestro corazón para servirte, para plantarnos en realidad contigo y para estar aquí, amado Rey, en tu reino, donde quiera que estemos, plantados para ti, comprometidos contigo, amado Santo, conociendo tu Dabar. Gracias por este tiempo maravilloso que tú has tenido para nosotros.
Amado Rey, sigue hablando a nuestro corazón, sigue enseñándonos y guiándonos, porque todo viene a través de tu Ruach HaKodesh. Tu Santo Espíritu en nosotros nos lleva, Señor, en la dimensión del conocimiento de tu palabra. Gracias por esta palabra, amado Rey, en el nombre de Yeshua HaMashiach.